Haben Sie den Text gelesen? ¿Leyeron el texto? Ja. Sehr gut. Bueno, entonces, la idea de ahora en adelante es que empecemos a practicar también la escritura, además de entender como la estructura del texto y la gramática. Vamos entonces a empezar a hacer ejercicios de escritura. Bueno, creo que ya les había dejado una tarea, pero Ja. no, bueno, la espero hasta el viernes. Hoy también haremos otra tarea y la idea es que empecemos a escribir para poder revisar cómo están aplicando la gramática. Y entonces el día de hoy vamos a leer este texto y estudiar su estructura. Y la tarea es traducir una parte de él. Entonces habrán dos tareas para mañana. Ja. Listo, entonces voy a leer el texto. Hustenblut, perdón. ¿Können Sie das Bild sehen? Nein. Nun, ¿ahora? Ja. Ja, sehr gut. Entonces lo voy a leer. Hustenblüten sterben. Das südkoreanische Katastrophenfilm Pandemie ist schon 7 Jahre alt. Nun kommt er aus aktuellem Anlass in die deutschen Kinos. Anders als Covid-19, allerdings ist er ziemlich vorhersehbar. Von Lars Olaf Bayer. Am 7. August 2020 um 19:30 Uhr. Bueno, esto es respecto a las fechas. ¿Cómo se leen las fechas en alemán? Se lee el número del día y se le agrega un TN. Por ejemplo, 7. Am 7. Luego el nombre del mes, August es 2020. Entschuldigung, es 2020. Listo. Man kann es für clever oder für zynisch halten. Einen südkoreanischen Virenthriller, der im Original Gamgi-Grippe heißt, ausgerechnet jetzt in die deutschen Kinos zu bringen. Mit 7 Jahren Verspätung und unter dem Titel Pandemie. Auf jeden Fall ist es ein interessantes Experiment. Wie wirken Bilder, die wir seit Monaten aus den Nachrichten und unserer unmittelbaren Lebenswelt kennen, Bilder von Panikkäufen in Supermärkten und überfüllten Notfallstationen, riesenhaft vergrößert auf der Leinwand. Die Dramaturgie des Films beruht auf der Idee, dass eine winzige Ursache eine gigantische Wirkung haben kann. Am Anfang zeigt der Regisseur Kim Sung-soo, wie Aerosole durch die Luft schweben. Am Ende schwelgt er in Bildern von abgesperrten Stadtbezirken und Leichenbergen. Das Bisschen erzählt er, wie sich in einer südkoreanischen Metropole ein besonders aggressives Virus ausbreitet. Kaum fängt jemand an zu husten, spürt er gleich literweise Blut, gern Photogen in Richtung Kamera. Der Film ist eine Mogelpackung. Pandemie steht drauf, Epidemie ist drin. Sung-soo inszeniert den Ausbruch der Seuche im Gegensatz zu Steven Soderbergh in seinem Virenthriller Contagion als lokales Ereignis. In einem Katastrophenfilm macht das allerdings kaum einen Unterschied. Das Prinzip, dass viele Figuren an vielen Orten gegen die Seuche und ums eigene Überleben kämpfen, bleibt das gleiche, ob es sich um verschiedene Stadtviertel oder Kontinent handelt. Keine der Figuren hat so viel Charisma wie das Virus. Da wären also ein Rettungssanitäter, eine Forscherin, ein Illegaler, ein Wanderer, der Bürgermeister und sogar der Staatspräsident. Doch im Gegensatz zu guten Katastrophenfilmen gibt Sung-soo seinen Figuren kaum interessante Backgrounds
und Konflikte, sondern reduziert sie meist auf eine Eigenschaft: selbstlos, opportunistisch, brutal. Niemand hat in Pandemie so viel Charisma wie das Virus. Vielleicht soll das ja so sein. Vielleicht ist es ja die Hauptfigur. Wie das Virus immer mehr Macht über die Menschen gewinnt, zeigt Sun Tzu im Eiltempo. Eiltempo. Als wolle er den Weg vom Thriller zum Schocker möglichst schnell hinter sich lassen. Dies mag auch damit zusammenhängen, dass Seuchen für Menschen in asiatischen Ländern wie Südkorea seit langem als reale Gefahr angesehen werden. Die Vorstellung, in der U-Bahn neben einer infizierten Person zu sitzen, ohne es zu ahnen, ist für die meisten Europäer ungewohnt, für viele Asiaten aber nicht. Mit subtilem Spannungsaufbau hat es Sun Tzu nicht so. Es rümpst und kracht. Gleich am Anfang gibt es eine waghalsige Rettungsaktion, die sich der Regisseur offensichtlich in dem Hollywood-Film Speed abgeguckt hat. Doch ab der Mitte wird Pandemie zum Opfer seines eigenen Tempos. Die Handlung kommt kaum noch vom Fleck. Die Helden sind in ihrem Stadtviertel eingesperrt und kommen nicht raus. Der Film tritt mit Höchstgeschwindigkeit auf der Stelle. Dieser Film wird die Angst vor dem Virus weder verstärken noch verringern. Statt in die Tiefe zu gehen, geht er in die Breite, macht aus der Seuche ein Spektakel und signalisiert den Zuschauer dabei Augenzwinkern, dass man auch im Angesicht des Untergangs nie die gute Laune verlieren sollte. Nun muss er sich mit der Wirklichkeit messen und dabei kann er nur verlieren. Denn im Gegensatz zur Covid-19-Pandemie ist er ziemlich vorhersehbar. Das war der Text. Nun können wir lesen. Ahora podemos escuchar. Perdón, leer. Carlos, kannst du dieser Teil lesen? Ja. Husten, Bluten, Sterben. Der südkoreanische Katastrophenfilm Pandemie ist schon 7 Jahre alt. Nun kommt er aus aktuellem Anlass in die deutschen Kinos. Anders als Covid-19, allerdings ist er ziemlich vorhersehbar. Ja. Von Lars Olaf Bayer. 7. August 2020. Carlos, al principio dices, tienes que decir am. Am 7. August 2020, ja. Ja. Am 7. August 2020 um 19:36 Uhr. Nein, 19:36 Uhr. Siempre cuando dices la hora, dices primero la primera parte, 19, luego dices Uhr y al final el resto de la hora. 19:36 Uhr. 19:36 Uhr. Ja. Man kann es für clever oder für zynisch halten. Einen südkoreanischen Viren-Thriller, der im Original Gangi Grippe heißt, ausgerechnet jetzt in die deutschen Kinos zu bringen, mit 7 Jahren Verspätung und unter dem Titel Pandemie. Auf jeden Fall ist es ein interessantes Experiment. Wir wirken Bilder, die wir seit Monaten aus den Nachrichten und unserer unmittelbaren Lebenswelt kennen. Bilder von Panikkäufen in Supermärkten. Ja. Und überfüllten Notfallstationen, riesenhaft
Vergrößert auf der Leinwand. Ja, vielen Dank, Carlos. Mirna, kannst du dieser Teil lesen? Ja. Die Dramaturgie des Films beruht auf der Idee, dass eine winzige Ursache eine gigantische Wirkung haben kann. Am Anfang zeigt der Regisseur Regisseur, esa palabra no es, ¿sabes? Es del alemán, pero creo que la toman de otro idioma. Yo creo que es del francés y no se pronuncia como lo pronunciaríamos en alemán, sino que suena Regisseur. Ja. Kim Sun-soo, wie Aerosole durch die Luft schweben. Am Ende spricht er in Bildern Ja. Bilder von angesperrten Stadtbezirken und Leichenbergen. Das Vision erzählt er, wie sich in einer südkoreanischen Metropole ein besonders aggressives Virus ausbreitet. Ja. Kaum fängt jemand an zu husten, spuckt er gleich literweise Blut. Husten, spuckt. Husten, spuckt. Husten. Ah ja, Husten. Ja. Spuckt er gleich literweise Blut, gehen Photogen in Richtung Kamera. Der Film. Ja. Nein, weiter, continúa. Okay. Der Film ist eine Mogelpackung. Pandemie steht darauf. Epidemie ist drin. Ja. Sun-soo inszeniert den Ausbruch der Seuche. Im Gegensatz zu Steven Soderbergh in seinem Viren-Thriller Contagion als lokales Ereignis. In einem Katastrophenfilm macht das allerdings kaum einen Unterschied. Das Prinzip, dass viele Figuren an vielen Orten gegen die Seuche Ja. und ums eigene Überleben kämpfen, bleibt das Gleiche, ob es sich um verschiedene Stadtviertel oder Kontinente handelt. Vielen Dank, Mirna. Vamos a ver quién más. Esteban. Esteban Vitelis Das. Ja. Esteban. Esteban, ¿bist du da? ¿Estás ahí? Esteban. Bueno, Esteban no quiere leer. Tatiana, kannst du das lesen? Okay. Keinen der Figur hat so viel Charisma wie das Virus. Ja. Da wären also in Also ein Rettungssanitäter. Ja. Eine Forscherin, ein Illegaler, ja. Ein Wanderende, der Bürgermeister. Ja, sehr gut. Und sogar der Stadtpräsident. Ja. Doch im Gegenstand zu guten Katastrophen. Gegensatz. Okay. Im Gegensatz. Ja. Zu guten Katastrophenfilmen gibt Sun-soo
seinen Figuren kaum interessante Backgrounds Ja, und Konflikte, sondern reduzieren sie, pardon, Entschuldigung, es gibt kein Problem. sondern reduzieren sie meist auf eine Eigenschaft, 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 ja, Eigenschaft, selbstlos, opportunistisch, brutal. opportunistisch, brutal, Okay, opportunistisch, opportunistisch, opportunistisch. opportunistisch, Okay, opportunistisch, ja, brutal. Niemand hat in Pandemie so viel Charisma ja, wie das Virus. Vielleicht soll das ja so sein. ja. Vielleicht ist es ja die Hauptfigur. Hauptfigur, ja. Vielen Dank, Tatiana. Esteban, Entschuldigung, bitte lies das. Esteban, Wie das Virus immer mehr Macht über die Menschen gewinnt, zeigt Sun Tzu in Eiltempo, als wolle er den Weg von Trila. Sun Shoka möglichst schnell hinter sich lassen. Dies mag auch damit zusammenhängen, dass Seuchen für Menschen in asiatischen Ländern wie Südkorea seit langem als reale Gefahr angesehen werden. Die Vorstellung, in der U-Bahn neben einer infizierten Person zu sitzen, ohne es zu ahnen, ist für die meisten Europäer Europeo, ja. ungewohnt, für viele Asiaten aber nicht. Mit subtilen Spannungsaufbau, Spannungsaufbau Entschuldigung, Spannungsaufbau ist am Anfang. Ja, Spannungsaufbau hat so, er Sun Tzu nicht so. Es rums und gerade gleich am Anfang gibt es eine waghalsige Rettungsaktion. Aktion, ja. Rettungsaktion, die sich der Regisseur Regisur, offensichtlich esta palabra, Esteban, la toman, pues es usada en alemán para decir director de cine, pero no se pronuncia como si fuera una palabra alemana, sino que creo que es del francés. Entonces suena Regisseur, der Regisseur ¿ya? offensichtlich in den Hollywood-Film Speed, que es inglés, ja. Speed abgeguckt hat. Doch ab der Mitte der Pandemie zum Opfer seines eigenen Tempos. Eigenen Tempos. Die Handlung kommt kaum noch vom Fleck. Die Helden sind in ihrem Stadtviertel eingesperrt und kommen nicht raus. Der Film tritt mit Höchstgeschwindigkeit auf der Stelle. Ja, sehr gut. Vielen Dank. Ich glaube, dass niemand listo. Creo que nadie más. Bueno,
Entonces, muchas gracias por leer. Ahora vamos a mirar la estructura del texto. Hustenbluten sterben. Bueno, voy a leerles la traducción y ya miramos la estructura del texto. Toser, sangrar, morir. Hustenbluten sterben. Das südkoreanische Katastrophenfilm Pandemie ist schon 7 Jahre alt. La película de catástrofe surcoreana Pandemia tiene ahora 7 años. Nun kommt aus aktuellem Anlass in die deutschen Kinos. Llega ahora con la ocasión de, más bien sí, llega como, sí, se presenta como una ocasión ahora en los cines alemanes. Anders als Covid-19 allerdings ist ziemlich vorhersehbar. A diferencia, como, o contrario al COVID, no, más bien como, si no fuese por el COVID-19, o más bien, debido al COVID-19, naturalmente es bastante previsible. Listo. Y bueno, lo escribe las Olaf Bayer y es en esa fecha. Man kann es für clever oder für cynisch halten. Se mantiene, se puede mantener para sabios o para personas listas o para cínicos. Einen südkoreanischen Virenthriller, una película, un thriller de virus de Corea del Sur, der im Original Gamgi Grippe heißt, que en el original se llama Gamgi, que traduce gripa. Ausgerechnet jetzt in die deutschen Kinos zu bringen. Ha llegado de manera calculada ahora a los cines alemanes. Mit 7 Jahren Verspätung und unter dem Titel Pandemie, con 7 años de retraso y bajo el título de pandemia. Auf jeden Fall ist es ein interessantes Experiment. De cualquier forma o en todo caso, es un experimento interesante. Wie wirken Bilder, die wir seit Monaten aus den Nachrichten und unserer unmittelbaren Lebenswelt kennen, Bilder von Panikkäufen in Supermärkten und überfüllten Notfallstationen riesenhaft vergrößert auf der Leinwand. Esa pregunta larga es como, ¿cómo puede resultar imágenes que desde hace meses en mensajes y en nuestra vida corriente conocemos imágenes de compras de pánico en supermercados y estaciones de emergencia repletas, agrandadas en la pantalla? Entonces, ¿cuál es el efecto de estas imágenes que ya conocemos? Die Dramaturgie des Films beruht auf der Idee, dass eine winzige Ursache eine gigantische Wirkung haben kann. La dramaturgia de la película consiste en la idea, o se basa en la idea, consiste en la idea que una pequeña causa puede tener un gigantesco efecto. Am Anfang zeigt der Regisseur Kim Sung-soo wie Aerosole durch die Luft schweben. Al principio muestra el director Kim Sung-soo cómo el aerosol a través del aire flota. Am Ende schwelgt in Bildern von abgesperrten Stadtbezirken und Leichenbergen. Al final se entrega el placer o se deleita con imágenes del centro de la ciudad acordonado y montañas de cadáveres. Das Bisschen erzählt wie sich
In einer südkoreanischen Metropole, Entschuldigung, ein besonders aggressives Virus ausbreitet. Entre tanto, cuenta él cómo en una metrópoli surcoreana un virus especialmente agresivo se expande. Kaum fängt jemand an zu husten, spuckt er gleich literweise Blut, gern Fotogen in Richtung Kamera. Poco después empieza alguien a toser, escupe él litros de sangre y, digamos, de manera fotogénica se dirige a la cámara. Todas estas imágenes. Der Film ist eine Mogelpackung. Pandemie steht drauf, Epidemie ist drin. El film es una ilusión o un truco. La pandemia está afuera, la epidemia está dentro. Sun Tzu inszeniert den Ausbruch der Seuche im Gegensatz zu Steven Soderbergh in seinem Virenthriller Contagion als lokales Ereignis. Sun Tzu escenifica el estallido de la pandemia o de la peste, Seuche, es otro sinónimo de pandemia. Entonces, escenifica el estallido de la pandemia en contraposición a Steven Soderbergh en su thriller de virus Contagio, como una experiencia local. In einem Katastrophenfilm macht das allerdings kaum einen Unterschied. En una película de catástrofe, en efecto, se hacen, hay pocas diferencias, o no se encuentra una diferencia significativa. Das Prinzip, dass viele Figuren an vielen Orten gegen die Seuche und ums eigene Überleben kämpfen. Bleibt das Gleiche, ob es sich verschiedene Stadtviertel oder Kontinente handelt. El principio que muchas figuras en muchos lugares contra la pandemia digamos, de manera especial luchamos para sobrevivir. Voy a repetir nuevamente esto, disculpen. El principio de que muchas figuras en muchos lugares luchan contra una pandemia para sobrevivir, se mantiene igual, sea en distintos barrios perdón, si se mantiene en distintos barrios o en un continente. Bueno, como se pudieron dar cuenta, habían muchas cosas que no podía traducir literalmente, pues para mantener el sentido del texto. Esta fue la primera parte del texto, nos están hablando de la película Pandemia de Surcorea. Listo. Antes de empezar a estudiar la estructura del texto, tenemos una tarea que, recordemos, va acompañada de la tarea que ya tenían y que espero en mi correo. Ojalá puedas enviarla el viernes. Y la tarea consiste en traducir el resto del texto, estos 4 párrafos. Listo. Y la idea además es que, además de traducir esto, hagan un párrafo corto hablando sobre este texto. ¿Qué les pareció? ¿Qué piensan? ¿Qué parte especialmente les dio dificultad de traducir? Bueno, un párrafo de comentarios sobre este texto. La idea de ahora en adelante es que nos dediquemos no solamente a entender la estructura con la gramática que ya hemos visto, pues obviamente a seguir practicando nuestra fonética, sino revisar cómo estamos aplicando la gramática que hemos aprendido en la traducción y en los escritos. Entonces, la nueva parte es que vamos a escribir mucho más. Ojalá con tareas todos los días. Listo, entonces vamos a revisar la estructura de este texto.
Listo. Esta primera parte, der südkoreanische Katastrophenfilmpandemie ist schon 7 Jahre alt. ¿Esto es qué? Una oración principal, una oración subordinada y en qué tiempo está conjugada. Ja, Mirna, sehr gut. Hauptsatz und welcher Zeit? ¿En qué tiempo? Present. Ja, sehr gut. Präsens. Das war sehr einfach. Listo. Ahora lo que sigue. Nun kommt es aktuellen Anlass in die deutschen Kinos. Ein neues, noch einmal. Was ist das? Hauptsatz, Nebensatz? Hauptsatz. Ja, sehr gut. Hauptsatz. In welcher Zeit? ¿Qué tiempo? Present. Ja, in present. Ya, sehr gut. Y bueno, la última, pues es nuevamente muy fácil. Was ist das? Hauptsatz, Nebensatz. Welcher Zeit? ¿Qué tiempo? Hauptsatz. Sehr gut. Ja, sehr gut. Ahora continuemos al segundo párrafo. Man kann es für clever oder für cynisch halten, einen südkoreanischen Virenthriller, der im Original Gamgi Grippe heißt, ausgerechnet jetzt in die deutschen Kinos zu bringen, mit 7 Jahren Verspätung und unter dem Titel Pandemie. Wie viele Sätze gibt es? ¿Cuántas oraciones hay? Dos. Ja, zwei. Belche, Carlos, ¿cuáles? Primero, desde el inicio hasta Heist, ya. Hasta heißt. Man kann es für clever oder für cynisch halten. Ein südkoreanischen Virenthriller, der im Original Gamgi Grippe heißt. Sehr gut. Warum? Esta parte de acá no es una oración, simplemente el complemento. Pero es parcialmente cierto que ahí allí es una sola oración. Aquí realmente hay dos, salvo que una es de un tipo y la otra es de otro tipo. La primera oración va hasta acá. Bueno, va hasta acá realmente. Y esa es una oración que, Hauptsatz, Nebensatz. Hauptsatz y después Ya. tenemos una relativa. Exacto. Entonces acá, hasta heißt, realmente hay dos oraciones. Der im Original Gamgi Grippe heißt. Entonces, oración principal, oración relativa. Oración subordinada, como todas las oraciones relativas. ¿Cómo lo sabemos? Por el pronombre relativo y por el verbo al final. Miren que acá en esta oración tenemos dos verbos. El verbo können y el verbo halten. Y pues el segundo está en la primera posición, en la segunda posición, perdón, y el segundo verbo está al final. Eso nos indica que es una oración principal. Listo, es tan presente. Entonces ahí, hasta ahí van dos oraciones. Entonces van dos. De ahora en adelante, ¿cuántas oraciones más hay? Hasta el punto. Bis Punkt. Una. Eins. Ya, sehr gut. Solamente una. Puede parecer que dos, pero esto de acá, miren que no tiene verbo. Simplemente es la continuación de, esa es la información extra. Entonces, tengan en cuenta siempre, para distinguir oraciones, más importante que tenemos que tener en cuenta es
cómo están ubicados los verbos y cuál es el número de verbos. Entonces, esta oración de acá, ¿qué es? Hauptsatz, Nebensatz. ¿Cuántos verbos tiene? Ja, ich denke Hauptsatz. Dicen que Hauptsatz. Miremos. ¿Cuántos verbos tiene esta oración? Hasta bringen. ¿Cuántos verbos hay ahí? Zwei. Nine. Esto, recuerden, puede dar la apariencia de que es un verbo porque tiene la misma estructura No, pero no. del participes by, salvo que, no lo vayan a olvidar, a veces se puede utilizar el participes by de un verbo como adjetivo. Entonces acá significa calculada, no como participes by, es decir, no funciona como si fuera una oración en perfecto o en pluscuamperfecto en donde se utiliza el participes by, sino que aquí está utilizado como adjetivo. Calculada, la película. Y entonces solamente hay un verbo. Ja. Entonces, ¿esto es qué? Hauptsatz o Nebensatz o Dan Nebensatz. Debe ser un Hauptsatz. ¿Por qué, Baru? Nuevamente recordemos, ¿cuántos verbos hay? Ya vimos, solamente hay uno. Este, aunque tenga la estructura de un verbo, es acá utilizado como adjetivo, entonces no funciona como verbo. Quiere decir que solamente hay un verbo acá, subringen. ¿Qué parte está? Hasta el final. Exacto. Entonces es una oración subordinada. Tiene la misma estructura, si lo notan, de una oración relativa, salvo que no tiene el pronombre relativo. Porque antes, o sea, ¿qué necesitamos para que haya una oración relativa? Que antes, que lo último de lo que se esté hablando, o la última palabra que aparezca antes de la oración relativa, sea un sustantivo del que se pueda decir algo. Acá hay un verbo, entonces no se puede utilizar el pronombre relativo. Sin embargo, se está hablando de algo de la oración anterior. ¿De qué? Pues del Viren Thriller, del thriller de virus. Entonces es una oración subordinada. Y esto simplemente es la continuación, una información adicional. Que, como podrán ver, no tiene verbo. Entonces tenemos realmente acá 3 oraciones en toda esta parte, desde Mancan hasta Pandemia. 3 oraciones. Listo. Miremos lo que sigue. Aus jedem Fall ist es ein interessantes Experiment. Esto es fácil. Hauptsatz oder Nebensatz? Hauptsatz. Ya, sehr gut. El verbo está en la segunda posición. Recordemos que el número de palabras no determina la posición. Acá tenemos 3 palabras, no quiere decir que el verbo esté entonces en la cuarta posición. No, todo esto funciona aquí como el inicio, como la primera posición. Y por último, esto de acá. Toda esta parte de acá, ya sabemos, es una pregunta. Ja. ¿Cuántas oraciones hay dentro de esa pregunta? Wie viele Sätze gibt es? Ay. ¿Wie bitte? No estoy contando. ¿Wie bitte? ¿Wie bitte? No te escuché. ¿Cómo? Drei. Vamos a mirar, mostrar en el chat qué dicen los demás. Mirna dice también que dry. Vamos a ver. Wie wirken Bilder?
Entonces, de entrada, ya tenemos una cosa que nos indica que por lo menos hay más de una oración, y es el pronombre relativo, que nos muestra que hasta acá hay una oración relativa, Relativsatz. Die wir seit Monaten aus den Nachrichten und unseren unmittelbaren Lebenswelt kennen. Entonces, oración relativa. Y acá vemos entonces que la oración se parte. ¿Por qué? Porque empieza la oración relativa desde el sustantivo del que se va a hablar. Entonces acá tiene que separarse la oración. Entonces acá empieza la oración, wie wirken wilder. ¿Dónde continúa? Hasta el otro Vilda. Entonces, exacto. Wie wirken wilder. Wilder von Panikkäufen in Supermärkten und überfüllten Notfallstationen riesenhaft vergrößert auf der Leinwand. Entonces son dos. Son dos oraciones. Ajá. ¿Por cuál? Por este verbo, ¿cierto? El verbo aumentar, vergrößert. Pero acá pasa lo mismo que con lo que vimos anteriormente. Acá este verbo no está funcionando como verbo, está funcionando como adjetivo. Ese es el Participes bei del verbo vergrößern. Entonces acá simplemente dice aumentadas. Entonces este no es un verbo. Entonces no hay dos oraciones. Es wir wirken wilder, wilder von Panikkäufen in Supermärkten und überfüllten Notfallstationen riesenhaft vergrößert auf der Leinwand. Solamente hay dos oraciones. La oración principal y la oración relativa, que es esta acá. Esa pregunta tiene dos oraciones. Entonces, claro, esto es otra cosa también muy importante. Las comas no siempre nos indican el número de oraciones. Entonces, ustedes me imagino que lo que hicieron fue suponer, bueno, hasta acá una oración, hasta acá otra, y hasta acá otra, y por eso decían 3. No, las comas no siempre nos indican el número de oraciones, porque recordemos que en oraciones en las que hay oraciones relativas, por lo general, las oraciones tienden a cortarse, como en este caso. Acá empieza y continúa acá. Y tienen que recordar siempre que en ocasiones el verbo que aparezca en Participes bei puede no estar funcionando como verbo, sino como adjetivo. ¿Cómo nos damos cuenta? Por la posición, ¿cierto? Si todo esto hace parte de si esto fuera una oración, este verbo no debería, si fuera una oración y fuera una oración principal, no debería estar acá. Debería estar por acá, antes de riesenhaft. Y si fuera una oración subordinada, pues estaría al final. Esto nos muestra que no puede ser que esto sea una oración independiente, sino que depende de otra, y es esta que comienza acá. Listo. Ya. Listo, vamos a ver entonces el otro párrafo. Esperen un momentico, qué pena. Listo, entonces, die Dramaturgie des Films beruht auf der Idee, dass eine winzige Ursache eine gigantische Wirkung haben kann. Wie viele Sätze gibt es? ¿Cuántas oraciones hay? Zwei. Zwei. Exacto. Ya. Zwei. Erste und zweite. Primera y segunda. La primera. Die Dramaturgie des Films beruht auf der Idee. Esta parte de acá, Hauptsatz oder Nebensatz? Hauptsatz. Ya, sehr gut. Esto de acá, ¿qué es? Eso que estoy señalando. Genitiv. Sehr gut, Genitiv. Por eso, recordemos, no lo vamos a olvidar, el sustantivo termina en S. ¿Por qué? No lo olvidemos que los sustantivos, cuando están antecedidos por un artículo en genitivo,
el sustantivo masculino y el sustantivo neutro se les añade una S. Die Dramaturgie des Films beruht auf der Idee, y esto de acá es una Nebensatz. Das eine winzige Ursache eine gigantische Wirkung haben kann. ¿Por qué sabemos que es una Nebensatz? Además de por la posición de los verbos. Für das Wort das. Genau. Ist ein Das, recordemos Conector. que recordemos que las oraciones subordinadas por lo general empiezan con una conjunción. Y vimos una lista de conjunciones. Das, weil, bueno, varias. Das es una de ellas. Que. Entonces, siempre que hagamos este das, por lo general, lo que sigue después es probable que sea una oración subordinada. ¿Por qué el verbo modal está al final, está después de haben? Porque el verbo conjugado va al final. Exacto, en las oraciones subordinadas el verbo conjugado es el que va al final. Listo, sigamos. Am Anfang zeigt der Regisseur Kim Sung-soo, wie Aerosole durch die Luft schweben. Am Ende schwelgt er in Bildern von abgesperrten Stadtbezirken und Leichenbergen. Wie viele Sätze gibt es? ¿Cuántas oraciones hay? Drei. Drei Sätze. Sehr gut. Drei. Entonces, am Anfang zeigt der Regisseur Kim Sung-soo. Eso es una oración, ¿cierto? Al principio muestra el director Kim Sung-soo. Wie Aerosole durch die Luft schweben. La primera es una oración principal y la otra es una oración subordinada. Esto también a veces puede funcionar como conjunción. Wie. No siempre, pero a veces sí, puede hacerlo, puede cumplir esa función. Por eso el verbo está al final. Y lo otro es otra oración independiente. Miren dónde está el verbo, segunda posición. Entonces es una oración principal. Hasta Ya. Leichenberg. Listo. Continuemos. Das Bisschen erzählt wie sich in einer südkoreanischen Metropole ein besonders aggressives Virus ausbreitet. Wie viele Sätze gibt es? ¿Cuántas oraciones hay ahí? Zwei. Hauptsatz Exacto. und ein Nebensatz. Sehr gut. Das Bisschen erzählt Hauptsatz y nuevamente utilizando wie como conjunción para una oración subordinada. ¿Esto de acá cómo se llama? Pregunta. Esto que estoy señalando. Reflexive pronomen. Ya, sehr gut. Reflexive pronomen. Porque recordemos que hay algunos verbos, que luego veremos la lista de cuántos son muchos, son verbos que deben ir con un complemento reflexivo. Entonces, ausbreitet, el verbo expandirse, igual pasa en español, es un verbo que debe ir acompañado de un pronombre reflexivo. ¿Por qué tan lejos del verbo? Porque esto es una oración subordinada. Entonces, usualmente, aquello que hace referencia al sujeto va después de la conjunción, en la segunda posición, y el verbo va al final. Entonces, aunque usualmente si fuera una oración principal debería estar muy junto del verbo, el pronombre reflexivo, en las oraciones subordinadas no tiene que ser el caso. Listo. Kaum fängt jemand an zu husten, spuckt gleich literweise Blut, gern Photogen in Richtung Kamera. Wie viele Sätze gibt es? ¿Cuántas oraciones hay? Zwei. Belche, Carlos, ¿cuáles? Zuerst kaum fängt jemand an zu husten. Ja. Das ist eins. Und dann spuckt er gleich literweise Blut. Ja.
Das ist die zweite. Ja, sehr gut. Es gibt zwei Sätze hier. Kaum fängt jemand an zu husten. Dentro de poco comienza alguien a toser. Listo. Eso es que Hauptsatz, Nebensatz. Hauptsatz. Ja, sehr gut. Mit zwei Verben. Con dos verbos. Y luego spukt er gleich literweise Blut. Gern Photogen in Richtung Kamera. Esto es que Hauptsatz, Nebensatz. Debe ser una Hauptsatz. ¿Sí? Porque no hay ningún verbo al final. Pero entonces ustedes dirán, ¿por qué el verbo spuken, escupir, aparece acá antes del sujeto? Porque toda nuestra primera oración ocupa la primera posición. No, cuando hablamos de primera posición no se refiere como que una oración entera ocupa una primera posición, no. Pues a veces puede pasar, pero las posiciones se refieren como a la ubicación del tipo de palabras, no a una oración completa. Bueno, lo que pasa es que a veces bueno, esto sería normal si lo que hubiese antes sería una oración subordinada, ¿cierto? Porque ya sabemos que las oraciones principales después de una oración subordinada cambian su estructura. Bueno, resulta que nosotros podemos tener dos oraciones principales juntas y la segunda oración principal podría modificarse, pero podría no hacerlo, ¿cierto? No. Cuando antes hay una oración subordinada, necesariamente tiene que modificarse. Cuando antes hay una oración principal, es opcional. Entonces se podría empezar así, pero también podría decirse spukt gleich literweise Blut. ¿Qué pasa acá? Simplemente es indiferente a cómo se ponga si antes hay una oración principal. Bien. Listo. Creo que ya, este fue el tiempo de hoy. Entonces recuerden la tarea. Erinnern Sie die Hausaufgabe und bis morgen. Auf Wiedersehen. Solo dos cosas rápido. Sí, ¿Nos señor, puede claro. pasar su correo electrónico, por favor? Ah, sí, señor, claro, claro, qué pena. A Y Felipe. la segunda, dice Paola que si le da chance de entrar, aunque no tenga membresía, o ya no se Y puede. bueno, hasta creo que ha habido un poco de problemas para registrar a la gente, entonces las clases gratis, como algunos podrán ver, pues algunas personas entraron hoy. Empiezan a contar desde el lunes. Igual forma, quienes no pagaron la membresía podrán ver las clases, pero sin participación. El lunes vamos a estar avisando por las páginas cómo es el procedimiento. Los que no paguen la membresía van a estar viendo la clase, pero como si fuera como un streaming. Entonces van Ya. a ver simplemente la clase, pero sin poder participar, sin tener acceso a los documentos. Entonces sí, por supuesto Ok. que puede hacerlo. Bueno, danke. Vite. Ay, perdón. ¿Qué hice yo? No, eso Ok, no. a Felipe. No, Hurtado. sí, pero no sé por qué eso como que lo copié de algo, no sé. Bueno, eso no, eso olvídenlo. Simplemente es a Claro, lo Felipe. de Mailton. Ajá. Sí, no sé por qué salió eso, qué miedo. A Lo Felipe. pone Google automáticamente. ¿Sí? Lo pone Google automáticamente. Sí, qué raro. Bueno, pero es Entonces, a profe, ayer felipe.bilingüe.com. mi correo lo copió con eso que dice Mailton. Ah, yo creo que sí. Entonces también lo podría quitar. Es que no Empezaría es mail, como. es como mail to. Sí, ya. Exacto. Ajá. Mail. Entonces, ¿me lo podría quitar también de mi registro? Sí, claro, ya lo hago. Bueno, danke. Listo. Auf Wiedersehen. Ja, bis morgen. Bis morgen. Tschüss. Tschüss.